vamos a hablar sobre los profetas de la Biblia. Los profetas han sido figuras clave en la historia bíblica, llamados por Dios para hablar en su nombre, advertir al pueblo y anunciar su voluntad. Sin embargo, los profetas a menudo fueron maltratados, rechazados y perseguidos, tanto en el Antiguo Testamento como en tiempos de Jesús. La razón principal es que los profetas desafiaban las estructuras de poder, la comodidad y el pecado del pueblo, lo que los hacía impopulares entre quienes no querían escuchar la verdad de Dios. ¿Por qué maltrataban a los profetas en la Biblia? Los profetas en el Antiguo Testamento tenían la tarea de corregir al pueblo, denunciar el pecado y advertir sobre las consecuencias del alejamiento de Dios. Sin embargo, su mensaje no siempre era bien recibido y muchos de ellos enfrentaron el rechazo y la persecución. Algunas de las razones por las que los profetas fueron maltratados incluyen el desafío al poder. Los profetas a menudo denunciaban la injusticia y la corrupción de los líderes, tanto religiosos como políticos. Los reyes, sacerdotes y otros poderes y otros poderosos se sentían amenazados por las palabras de los profetas, ya que cuestionaban el status quo y la autoridad de quienes gobernaban. Por ejemplo, el profeta Jeremías fue encarcelado y maltratado por los líderes de su tiempo debido a sus mensajes de advertencia contra Jerusalén. Se puede ver, por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 38. Los profetas llamaban al pueblo a la conversión, es decir, a un llamado de corazón, a un cambio de corazón y de vida. Sin embargo, muchas personas no querían abandonar sus costumbres, sus idolatrías o sus pecados. El llamado a la conversión implicaba renunciar a comportamientos egoístas y desobedientes, lo cual generaba resistencia. Los profetas no solo criticaban a los líderes civiles, sino también a los religiosos, que mantenían las apariencias, pero no vivían de acuerdo con la verdadera voluntad de Dios. Jesús mismo menciona esto cuando habla de cómo los profetas fueron perseguidos y asesinados por sus propios compatriotas. Los líderes religiosos preferían mantener rituales vacíos en lugar de buscar una auténtica conversión del corazón. El mensaje de los profetas era a menudo incómodo, porque implicaba enfrentar la verdad del pecado, la injusticia y la rebelación contra Dios. En lugar de aceptar el mensaje y cambiar, muchos preferían deshacerse de los mensajeros. ¿Quiénes son los profetas hoy en día? En el contexto actual, aunque no tenemos profetas como los del Antiguo Testamento, el espíritu profético sigue presente en la iglesia y en la sociedad. Ser profeta hoy significa ser alguien que habla en nombre de Dios, denuncia la injusticia, llama a la conversión y busca la verdad, a menudo enfrentando resistencia y oposición. Algunas formas en que podemos identificar a los profetas modernos incluyen aquellos que defienden a los pobres, que no necesariamente defender a los pobres significa que somos de izquierda, defender a los marginados, a los oprimidos, denunciar a las injusticias económicas, sociales y políticas, tienen una dimensión profética. En la tradición cristiana, la lucha por los derechos humanos y la dignidad de cada persona está muy alineada con el mensaje profético. Repito, esto no es exclusivo de un partido político o de una tendencia política o de un color político. Todos estamos en condiciones de ver la realidad que
el sufrimiento, la pobreza, la injusticia, no necesitamos militar en ningún partido político para, a veces denunciar las injusticias que estamos viviendo. Los pastores, sacerdotes y líderes religiosos que hoy en día no temen predicar la verdad del Evangelio, por supuesto, con humildad, con respeto, buscando la convivencia entre todos nosotros. Pero incluso debemos predicar nuestro mensaje a pesar de que a veces es impopular. En muchas ocasiones, los profetas de hoy llaman al pueblo a una vida más santa, a la conversión y a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, y esto evidentemente a muchos no les gusta. En un mundo dividido por la violencia, los conflictos y el odio, los que buscan construir puentes, sanar heridas o llamar o promover el diálogo con voces proféticas, todo esto nos recuerda que el Evangelio llama a la reconciliación y a vivir en paz unos con otros. Hoy en día, no solo los líderes religiosos son profetas, muchas personas laicas son voces proféticas al defender la dignidad de la vida humana, la verdad y los valores cristianos en un mundo cada vez más secularizado. Estos profetas modernos pueden ser activistas, periodistas, maestros o cualquier persona comprometida con vivir y transmitir la verdad de Cristo, siempre en las reglas por supuesto, de la convivencia, de la legalidad y del cumplimiento de las leyes. Al igual que los profetas bíblicos, los que hoy hablan la verdad pueden enfrentar resistencia, rechazo o persecución. El mensaje del Evangelio muchas veces choca con los valores del mundo que promueve el materialismo, el individualismo y el relativismo moral. Por eso aquellos que se mantienen fieles a la voz de Dios y denuncian el pecado, la injusticia y la indiferencia pueden ser maltratados o ignorados o cancelados, como se suele decir hoy. Sin embargo, Jesús nos llama a todos a vivir con una dimensión profética, siendo luz y sal para el mundo. Ser profeta hoy no significa predecir el futuro, sino vivir y proclamar la verdad del Evangelio con valentía, amor y fidelidad, incluso cuando es muy difícil. Cada cristiano, en su propio contexto, está llamado a ser profeta al vivir y anunciar el Evangelio, denunciando el mal y promoviendo el bien, aunque esto implique enfrentar oposición. Que Dios te bendiga.